En la pintoresca ciudad de Sevilla, donde el aroma del azahar impregna las calles empedradas y la Giralda se alza majestuosa sobre el horizonte, nadie podía imaginar que tras las puertas de la centenaria iglesia de San Salvador, se gestaría una de las historias más oscuras que la ciudad andaluza recordaría por generaciones. El reverendo Miguel Ángel Soto, de Fortituanos, era considerado uno de los pastores más carismáticos y respetados de la comunidad. Su capacidad para conectar con los jóvenes y su moderna visión de la fe lo habían convertido en una figura querida por todos. Alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que transmitía confianza, el pastor había conseguido revitalizar la congregación en los últimos 5 años, atrayendo a nuevos feligreses y modernizando los servicios religiosos. Las hermanas Valencia, Elena y Carmen, eran parte de esa nueva generación de devotos. Elena, la mayor con 28 años, trabajaba como profesora de literatura en el prestigioso Instituto San Isidoro. Era una mujer de complexión delgada, cabello castaño oscuro y una personalidad reservada que contrastaba con su profunda pasión por la poesía y la música sacra. Carmen, 2 años menor, destacaba por su belleza radiante y su carácter extrovertido. Como periodista del Diario de Sevilla, su presencia iluminaba cualquier habitación. La historia comenzó a tejerse en la primavera de 2023, durante los preparativos para el Festival Anual de Música Religiosa. Elena, quien dirigía el coro de la iglesia, comenzó a pasar largas horas con el reverendo Soto, planificando el repertorio y ensayando. Lo que empezó como reuniones profesionales, pronto se convirtió en algo más profundo. María Dolores Jiménez, la sacristana de 65 años, fue la primera en notar los cambios sutiles. Elena siempre encontraba excusas para quedarse después de los ensayos, recordaría más tarde en su declaración a la policía. El pastor también parecía diferente cuando ella estaba cerca. Sus ojos la seguían por toda la iglesia. Durante ese tiempo, Carmen también comenzó a involucrarse más en las actividades de la iglesia, ofreciéndose para cubrir eventos religiosos para su periódico. Su presencia frecuente no pasó desapercibida para el reverendo Soto, quien comenzó a solicitar específicamente su ayuda para proyectos de comunicación de la parroquia. Antonio Ruiz, el jardinero de la iglesia de Seventianos, observaba las interacciones desde la distancia mientras podaba los rosales del patio interior. Era como ver una tormenta formándose, diría posteriormente. Las 2 hermanas orbitaban alrededor del pastor como planetas alrededor del sol, y él parecía disfrutar de la atención. El detective Rafael Morales, veterano de la Policía Nacional con 25 años de servicio, recordaría más tarde que los primeros indicios de problemas llegaron a través de mensajes anónimos enviados al arzobispado. Las notas, escritas con letra cuidada, alertaban sobre comportamientos impropios dentro de la iglesia. La tensión comenzó a hacerse evidente durante las reuniones del consejo parroquial. Isabel Mendoza, secretaria de la iglesia durante 2 décadas, notó cómo la atmósfera se volvía cada vez más densa. Las hermanas Valencia solían ser inseparables, explicaría. Pero algo cambió. Apenas se miraban durante las reuniones y cuando lo hacían, sus ojos estaban llenos de algo que no era amor fraternal. La situación se complicó aún más cuando el pastor comenzó a mostrar una preferencia cada vez más evidente por Carmen. Los encuentros privados en su despacho se hicieron más frecuentes, siempre bajo el pretexto de discutir estrategias de comunicación para la parroquia. Elena, mientras tanto, se sumía en un silencio cada vez más profundo. Lucas Fernández, el organista de la iglesia, recuerda haber encontrado a Elena llorando en la sala de música una tarde de mayo. Nunca la había visto así, declararía. Cuando le pregunté qué le pasaba, solo dijo que algunas veces el amor era como un veneno que se extendía lentamente por el alma. La tensión alcanzó un punto crítico durante la preparación del Festival de Música Sacra. El padre Alberto Vega, de 55 años y mentor del reverendo Soto, comenzó a notar cambios preocupantes en el comportamiento de su protegido. Miguel Ángel parecía distante, preocupado. Ya no era el mismo hombre que había tomado las riendas de la parroquia con tanto entusiasmo, confesaría después a los investigadores. Sofía Martínez, una feligresa de 45 años que trabajaba como psicóloga, empezó a percibir señales alarmantes en el comportamiento de Elena. Sus homilias en el grupo de oración se volvieron más oscuras, hablando constantemente sobre la traición y el perdón, recordaría. Era como si estuviera librando una batalla interior que la consumía. El doctor Manuel Echerrera, director del coro de la catedral y amigo cercano de Elena, notó cambios en su técnica musical. Sus interpretaciones al piano se volvieron más intensas, casi violentas.
Tocaba como si cada nota fuera un grito de dolor, explicaría en su testimonio do tele, y situación se complicó cuando Beatriz Santos, una joven voluntaria de Naiteénanos, encontró una carta en el confesionario. Estaba dirigida al reverendo Soto sin firma. Hablaba de un amor prohibido y consecuencias inevitables. La letra temblaba, como si quien la hubiera escrito estuviera al borde de un abismo, declararía posteriormente Dot Carmen. Mientras tanto, comenzó a recibir amenazas anónimas. Laura Quintana, su compañera en el periódico, fue testigo de su creciente ansiedad. Llegaban sobres sin remitente a la redacción. Carmen los abría con manos temblorosas y luego los destruía. Nunca quiso decirme qué contenían, recordaría la periodista de 32 años el reverendo Jorge Mendoza, visitante frecuente de San Salvador y amigo de la familia Valencia desde hace años. Intento mediar en la situación. Vi el peligro que se avecinaba. Intenté hablar con Miguel Ángel sobre lo inapropiado de su cercanía con las hermanas, pero se mostró defensivo, casi agresivo, declararía más tarde Diana López, la florista que proveía los arreglos para la iglesia. Fue testigo de un encuentro tenso entre las hermanas en el jardín trasero. Elena sujetaba el brazo de Carmen con fuerza mientras le susurraba algo. Nunca había visto tanto dolor y rabia en los ojos de nadie. Recordaría con escalofrios el ambiente en la parroquia se volvió irrespirable. Ramón Gutiérrez, el guardián nocturno de 58 años, comenzó a escuchar gritos y discusiones después de los servicios vespertinos. Una noche vi a Elena salir corriendo de la oficina del pastor. Llevaba algo en la mano, pero la oscuridad no me permitió distinguir qué era, declararía en el informe policial Tele y doctora Patricia Romero, psiquiatra del Hospital Virgen del Rocío, comenzó a tratar a Elena por ansiedad severa. Hablaba de traiciones y venganza, pero siempre en términos abstractos. Me preocupaba su estado mental, pero nunca llegó a revelar completamente que la atormentaba, explicaría en su testimonio profesional el inspector jefe Fernando Ortiz, del Departamento de Homicidios. Notaría más tarde que las señales estaban allí, esperando ser descifradas. Es sorprendente cómo una comunidad tan unida puede volverse ciega ante el dolor de sus miembros, reflexionaría durante la investigación Tele. Tensión alcanzó su punto máximo durante los ensayos finales del festival. Ana Torres, miembro del coro, presenció una discusión acalorada entre Elena y el reverendo Soto. Ella le gritaba algo sobre promesas rotas y mentiras. Él intentaba calmarla, pero sus palabras solo parecían enfurecerla más. Recordaría la testigo de Civa y Faibanos el ambiente se volvió tan tenso que el obispo auxiliar, Monseñor Ricardo Blanco, programó una visita especial a la parroquia. Percibí inmediatamente que algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada de secretos y resentimientos, declararía posteriormente el religioso de 63 años. La situación dio un giro dramático cuando Luisa Domínguez, la bibliotecaria de la parroquia de 50 años, descubrió una serie de correos electrónicos comprometedores en la computadora de la oficina parroquial. Eran mensajes entre el reverendo Soto y Carmen. El contenido era inapropiado para un hombre de Dios, declararía posteriormente con visible incomodidad el diácono permanente Roberto Sánchez, de 61 años, comenzó a notar cambios en el comportamiento del reverendo durante las misas. Sus sermones se volvieron erráticos, llenos de referencias a la tentación y el perdón divino. Era como si estuviera predicándose a sí mismo, explicaría a los investigadores. Carmen había comenzado a ausentarse de sus deberes en el periódico. Su editor jefe, Javier Montero, de 48 años, expresó preocupación, llegaba tarde, con ojeras pronunciadas. Sus artículos, antes brillantes, se volvieron descuidados y oscuros. Algo le estaba consumiendo por dentro. Ella y hermana Teresa Aguirre, una monja visitante de 72 años del convento cercano, fue testigo de un encuentro perturbador en la sacristía. Vi a Elena rezando con una intensidad que rayaba en la desesperación. Cuando me acerqué, noté que sostenía una fotografía arrugada del reverendo Soto y su hermana dótil Dr. Enrique Velasco, médico de familia de las hermanas Valencia. Notó cambios preocupantes en ambas durante sus visitas rutinarias. Elena había perdido peso de manera alarmante, mientras que Carmen mostraba signos de ansiedad severa. Le sugerí buscar ayuda profesional, pero ninguna siguió mi consejo. Revelaría en su declaración. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Marcos Hidalgo, el técnico de sonido de 29 años, grabó accidentalmente una conversación acalorada durante una prueba de micrófonos. Era la voz de Elena, amenazando con revelar la verdad sobre todo.
Nunca había escuchado tanto veneno en la voz de alguien, declararía después L. y doctora Claudia Rivas, terapeuta familiar de Fortianos. Intento intervenir cuando la madre de las hermanas, Dolores Martín, acudió a preocupada. Me habló de cambios dramáticos en la relación entre sus hijas. De cómo habían pasado de ser inseparables a apenas dirigirse la palabra, explicaría la profesional el sacristán auxiliar, Pablo Moreno, de 33 años, comenzó a encontrar notas inquietantes en el confesionario. Eran plegarias escritas con una caligrafía temblorosa, pidiendo fuerza para hacer lo necesario. Las guardé todas, sintiendo que algún día podrían ser importantes. Recordaría la situación empeoró cuando Virginia Castro, periodista de investigación de 36 años y colega de Carmen, descubrió que esta última estaba recopilando información comprometedora sobre su propia hermana. Encontré archivos en su computadora con detalles sobre las finanzas de Elena y su historial médico. Era perturbador, declararía y el profesor Gabriel Torres, colega de Elena en el instituto, notó cambios alarmantes en sus clases. Comenzó a incorporar temas cada vez más oscuros en sus lecciones de literatura. Sus análisis de Otelo y Combres borrascosas se volvieron inquietantemente personales, explicaría el docente de 45 años Otelo y Tensión Caray, cano su punto crítico durante una reunión del consejo parroquial. La secretaria auxiliar, Raquel Navarro, de 38 años, presenció un enfrentamiento público entre las hermanas. Carmen acusó a Elena de acosarla. Elena respondió mencionando algo sobre traición imperdonable. El reverendo Soto parecía querer desaparecer. Recordaría el investigador privado Diego Munoz, contratado discretamente por el arzobispado, comenzó a notar patrones preocupantes. Había evidencia de seguimiento entre las hermanas. Elena vigilaba los movimientos de Carmen, y Carmen parecía estar reuniendo pruebas contra Elena. Era una bomba de tiempo, explicaría en su informe confidencial. La situación se precipitó hacia su trágico desenlace durante los días previos al Festival de Música Sacra. Marina Espinosa, encargada de vestuario de 43 años, encontró manchas sospechosas en una de las sotanas del reverendo Soto. Parecían gotas de sangre, pero cuando lo mencioné él insistió en que era vino de misa, declararía posteriormente Ella y doctora Alejandra Vidal, toxicóloga forense de 39 años. Sería posteriormente crucial en la investigación al analizar unas muestras encontradas en la oficina parroquial. Encontramos trazas de un anticoagulante potente mezclado con té. Alguien estaba administrando el medicamento de forma deliberada, explicaría en su informe el seminarista Felipe Rodríguez, de 25 años, notó comportamientos extraños durante los últimos ensayos del coro. Elena pasaba cada vez más tiempo en el órgano, tocando melodías fúnebres cuando creía que nadie la escuchaba. Sus ojos tenían una mirada vidriosa ausente, recordaría con escalofrío la tensión alcanzó un punto sin retorno cuando Cristina Olmedo, la contadora parroquial de 51 años, descubrió irregularidades en las cuentas. Había transferencias significativas desde la cuenta personal del reverendo Soto a una cuenta en el extranjero. Cuando confronte a Carmen al respecto, ella palideció, declararía. El agente David Serrano, especialista en delitos informáticos de 34 años, recuperaría posteriormente correos electrónicos eliminados que revelaban un plan de huida. El reverendo y Carmen habían reservado billetes a Buenos Aires. Elena lo había descubierto, explicaría en su informe técnico la noche anterior al festival. Rosa Quintana, la portera del edificio donde vivían las hermanas, escuchó una discusión violenta. Los gritos eran terribles. Escucha a Elena decir que preferiría verlos muertos a ambos. Debía haber llamado a la policía, se lamentaría después el día del festival amaneció con una calma inquietante. Sandra Molina, florista auxiliar de 28 años, fue la primera en llegar a la iglesia. El ambiente estaba cargado como antes de una tormenta. Las flores que había preparado el día anterior estaban todas marchitas, algo que nunca había visto antes. Recordaría la tragedia se desarrolló durante el ensayo general. El doctor Ismael Roldán, médico de urgencias de 47 años, sería el primero en atender la emergencia. Cuando llegamos, el reverendo Soto convulsionaba en el suelo de la sacristía. Carmen yacía inconsciente junto a él. Elena tocaba el órgano aparentemente ajena a todo, describiría en su informe a inspectora Beatriz Mendoza, de la unidad de homicidios, dirigiría la investigación posterior. La escena era perturbadora. Encontramos 3 tazas de té, todas con restos de un potente veneno.
Elena había planeado un final dramático para los tres. Explicaría Doty el análisis toxicológico, realizado por el Dr. Vicente Torres, de 56 años, revelaría la complejidad del plan. El veneno estaba mezclado con un sedante. Elena quería asegurarse de que nadie pudiera escapar, detallaría en su informe forense. El y psiquiatra forense Julia Paredes, de 49 años, evaluaría posteriormente el estado mental de Elena. Presentaba un trastorno delirante agravado por el trauma de la traición. Había planeado meticulosamente lo que ella consideraba una purificación necesaria, explicaría en su evaluación. Y el reverendo Soto no sobreviviría a la noche. Carmen quedaría en coma durante 3 semanas. Elena sería encontrada en el órgano, tocando un requiem mientras los servicios de emergencia invadían la iglesia. La detective Sara Herrera, de 41 años, recordaría: nunca había visto una expresión de tanta paz en el rostro de alguien que acababa de cometer un acto tan terrible. La investigación posterior revelaría la profundidad de la tragedia. El psicólogo forense Andrés Camacho, de 52 años, analizaría los diarios personales de Elena. Había documentado meticulosamente cada detalle de la relación entre Carmen y el reverendo Soto. Su obsesión había evolucionado hacia una venganza calculada. El fiscal del caso, Carolina Durán, de 45 años, presentaría evidencias devastadoras durante el juicio. Encontramos un laboratorio improvisado en el sótano de la casa de Elena. Había estado experimentando con diferentes combinaciones de venenos durante meses, explicaría ante el tribunal. El testimonio de Carmen, una vez recuperada, conmovería a la sala. La transcriptora judicial, Pilar Morales, de 38 años, recordaría: su voz temblaba al describir cómo su hermana había cambiado gradualmente, cómo el amor se había transformado en obsesión y luego en odio. El experto en análisis conductual, Dr. Ricardo Parejo, de 59 años, elaboraría un perfil psicológico detallado. Elena desarrolló lo que llamamos síndrome de abandono complejo. La relación entre su hermana y el pastor desencadenó sus miedos más profundos. La investigación reveló que Elena había enviado cartas anónimas a diversos miembros de la congregación. La grafóloga Marta Salgado, de 44 años, confirmaría: todas las notas amenazantes fueron escritas por la misma mano, mostrando un deterioro progresivo en la caligrafía que sugería un estado mental cada vez más inestable. El técnico informático Javier Luna, de 51 años, descubriría un blog privado mantenido por Elena. Había estado documentando sus planes durante meses, incluyendo investigaciones sobre venenos indetectables y métodos de administración. La doctora Mercedes Ortiz, especialista en medicina legal de 50 años, explicaría ante el tribunal: el veneno elegido era particularmente cruel. Causaba una muerte lenta y dolorosa, permitiendo a la víctima ser consciente hasta el final. El testimonio del padre de las hermanas, Antonio Valencia, de 65 años, revelaría aspectos perturbadores de la infancia de Elena. Siempre fue extremadamente protectora con Carmen. Cuando su madre murió, esa protección se convirtió en algo más oscuro. La jueza Emilia Romero, de 58 años, escucharía testimonios durante semanas. El más impactante vendría de Lucia Vega, antigua compañera de universidad de Elena, de 29 años: me confieso que prefería ver muerta a Carmen antes que perderla, ante cualquier hombre. El perito psiquiátrico, Dr. Federico Almansa, de 63 años, presentaría su evaluación final. Elena padecía un trastorno de personalidad límite con rasgos obsesivos. Su capacidad para distinguir entre amor y posesión se había deteriorado completamente. Tras 3 meses de juicio, el veredicto fue unánime. El portavoz del jurado, Miguel Ángel Ruiz, de 47 años, leería la decisión: culpable de asesinato en primer grado y tentativa de asesinato. La jueza Romero dictaría sentencia: Elena Valencia es condenada a 25 años de prisión por el asesinato del reverendo Miguel Ángel Soto y 15 años adicionales por el intento de asesinato de su hermana Carmen Valencia, sentencias que se cumplirán de manera consecutiva. Carmen, ahora recuperada físicamente pero marcada para siempre, dedicaría su vida a la prevención de la violencia intrafamiliar. El nuevo párroco, padre Ignacio Bermúdez, de 51 años, comentaría: esta tragedia nos recuerda que el amor, cuando se corrompe,
puede convertirse en el más letal de los venenos. Doté la historia del triángulo amoroso que devastó la comunidad de San Salvador, quedaría como un recortorio sombrío de cómo las pasiones humanas, cuando se descontrolan, pueden llevar a las personas a cometer actos inimaginables.